como la mayoría, ¿no? Vos sabés que hace muchos años atrás, algunos años atrás, en este mismo estudio estábamos con el doctor de la Rúa y con Chacho Álvarez. Entonces, hablando de las posibilidades que tenían ellos con la alianza, la fuerza que tenía la alianza, y yo le pregunté a de la Rúa, le digo, doctor, ¿qué significa para usted Chacho Álvarez? Dice, para mí es algo muy importante. Y si el día que no esté Chacho Álvarez, para mí va a ser un problema muy grande. Lo dijo acá, antes de las elecciones, como una premonición de lo que iba a pasar, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella respuesta? Algún día vamos a recuperar esas notas y ese tipo de respuestas. Y después que fue pasando el tiempo, se están cumpliendo. Era un profeta casi. Sí, ¿por qué fracasó la alianza? Bueno, yo creo que eso es importante. La renuncia de la Rúa fue un golpe, yo diría, decisivo para de la Rúa, porque la renuncia de Chacho Álvarez lo deja a él solo y muy debilitado. Se confiaba en aquel momento en un mecanismo, digamos, de decisiones compartidas, pero este no es un país para eso. Es un país de fuertes liderazgos. Creo que una de las razones del fracaso de la Rúa fue que no era el jefe de su propio espacio político, competía ahí, Alfonsín era el jefe del radicalismo, tampoco era el jefe obviamente de la alianza. Es un gran problema ese, porque en las crisis, acá es una sociedad que espera ser conducida. Algunos dicen que está desesperada por ser conducida. Creo que es lo que se vota el liderazgo. O sea, nosotros los periodistas por ahí estamos preocupados por las propuestas, pero la gente en general no. Votás a alguien que te garantice que llegado el momento va a tomar la mejor decisión. Pero no estás preguntando qué va a hacer. Y los candidatos no se sienten obligados a explicar nada de eso. De hecho, se ponen incómodos cuando uno les pregunta cosas. Ese es un motivo. Segundo motivo, me parece que el no peronismo tiene un problema con los poderes fácticos. O sea, está bien la dimensión institucional del poder, pero en este país cuentan mucho los sindicatos, los empresarios, que no se expresan en el voto popular, pero que tienen poder. Tercer problema, me parece, del no peronismo y de la Rúa, no dimensiona otra cuestión importante del poder, que es el control de la calle. Es decir, en el peronismo eso le sale de taquito porque fueron creados por un militar, y para el militar el control del espacio físico es determinante en una batalla. Para la disputa política el peronismo sabe que tiene que controlar la gobernación y las intendencias. Yo ahí cito al intendente de 3 de febrero, que hace una punta de años que está, Hugo Curto, y quiere seguir estando hasta que se muera. Su primera tarea todos los días es recibir en pijama en su casa al jefe al jefe de policía. Control territorial. Necesita saber todo lo que hacen. No solo los opositores, sino especialmente sus empleados y funcionarios. Claro, eso a los puntos de vista, desde el punto de vista democrático, institucional, suena feo, y es feo. Pero es real, así funcionan las cosas en este país. En el caso de los saqueos, por ejemplo, eso, tener saqueos, tener una rebelión policial como en diciembre del 2013 acá, en Córdoba, es una demostración de falta de poder importantísima. Es decir, uno se puede bancar cualquier cosa menos que haya anarquía o posibilidad de llegar a la anarquía. Eso el peronismo lo sabe, el no peronismo le cuesta. O sea, tres cosas importantes: liderazgo, diálogo y negociación con los poderes fácticos y control de la calle. Me parece que está ahí. Y la cuarta, el tema de la personalidad en las crisis. Yo creo que de la Rúa, cuando en las crisis económicas, cuando tenés problemas, ahí emerge la madera del líder. Y se reacciona de distinta manera. Me parece que de la Rúa era un presidente para otro país o para otra situación. Una situación con precios de la soja en boom, en fin, más tranquila. Ahí necesitabas tomar decisiones difíciles y él no las podía tomar. Era una cuestión como que se trababa, ¿no? No sé, él dice que no estaba enfermo y demás, pero es una persona educada en otra cultura. Por eso Duhalde, por ejemplo, que empieza la crisis como un candidato menor, porque tenía mucha
imagen negativa. El que tenía los votos era Rucauf, era De la Sota, era Reutemann, pero no Duhalde. Termina quedándose con todo porque toma decisiones en situaciones de crisis, controla su territorio, sabe negociar con Alfonsín y se queda con el paquete. Era más un presidente para las crisis. Y pasa a ser el personaje requerido por los futuros herederos. Claro. Yo recuerdo haber estado en la casa de la Sota, en Villa Carlos Paz, cuando llegó Duhalde, para hablar con él, porque de la Sota era el elegido aparentemente hasta ese momento. Y venía con otro personaje de apellido Fernández, que tiene grandes bigotes, quien le acompañaba a Duhalde. Y en ese momento dialogaron con De la Sota y aparentemente estaba casi todo arreglado para que el candidato fuese De la Sota. Pero había una persona del sur, Kirchner, quien estaba también intentando ingresar y fue el que se quedó con el paquete, en definitiva. Sí, yo creo que Kirchner ahí tuvo esa gran dosis de fortuna que un político tiene que tener. Creo que era más cómodo para Duhalde Kirchner que De la Sota, por 2 o 3 motivos. Uno, porque me parece que Duhalde lo que no quería era que fuera Menem. O sea, había quedado dolido del 99 en las elecciones. Menem declara que apoya a Duhalde, pero en realidad hizo todo para que su sucesor fuera De la Rúa. Y segundo, porque me parece que Néstor Kirchner encarnaba más una opción de centro-izquierda que era más afín con lo que Duhalde había hecho y con lo que Duhalde consideraba que era lo que la gente pedía, y yo creo que tenía razón. Además se había hecho muy amigo de Lula en Brasil, y Brasil siempre indica un poco el camino. Y el tercer motivo que favorece a Kirchner es que me parece que Duhalde cree que a Kirchner lo podía manejar. O sea, Kirchner llega desde el sur, controlaba su territorio, pero eran pocos votos. Duhalde había hecho una gestión, había salido de la crisis, le deja el gabinete, el ministro de Economía, tenía el control del aparato bonaerense, muchos diputados, muchos senadores, muchos gobernadores. Creía que podía seguir tallando fuerte en la política nacional. Me parece que esos 3 factores explican por qué prefiere a Kirchner y no a De la Sota. La explicación de Duhalde es otra. Dice que De la Sota no medía, pero en realidad Kirchner tampoco medía. Claro, se circunscribía pura y exclusivamente a Santa Cruz. Claro, a Santa Cruz, el sur, que no era nadie. Digo, llega al 22% de los votos gracias a los votos que arrastra Scioli, pero fundamentalmente Duhalde en el Gran Buenos Aires, a sus intendentes del conurbano. Es decir, yo creo que es esa la especulación que hace Duhalde, que es muy vivo, muy astuto. Siempre dice Duhalde que él no quería el poder y que no quería seguir controlando a Kirchner, pero en Duhalde veo como en Rosas, otro bonaerense, una distancia entre el decir y el hacer. Sí. Rosas también decía, no, todos los años le mandaba a los gobernadores una nota donde decía, yo me quiero dedicar a mi familia, a mis estancias, libérenme de representarlos. Pero era para que los gobernadores le dijeran, no, queremos que nos sigas representando ante el mundo. Cuando Urquiza, el entrerriano, con provinciano, le acepta, digamos, ese renunciamiento, Rosas se enoja y empieza la disputa final, ¿no? En eso encuentro mucho parecido con Duhalde. Duhalde siempre está diciendo que él no quería hacer, pero en realidad me parece que hacía todo para hacer. En el fondo quería. Por último, ¿se puede gobernar el país sin el peronismo? Hasta ahora parece que no. Desde que nació el peronismo hace 70 años, ningún presidente civil no peronista terminó su mandato. Ni De la Rúa, ni Alfonsín, y antes ni Ilia, ni Frondizi. ¿Qué pasa? Yo creo que es una gran anomalía del sistema político. ¿Qué es responsabilidad del peronismo? Es cierto. El peronismo, una vez que pierde las elecciones, lo hemos visto, adopta distintos rostros. Y el rostro del partido en la oposición no es el principal. Un rostro está en la diputada, otro rostro en el Senado, otro rostro en el sindicato. Los sindicatos, la CGT,
empiezan a representar no solo, digamos, las demandas de clase de los trabajadores, sino también las demandas políticas del peronismo. Y esa se vuelve muy difícil para gobernar. Pero también hay responsabilidades, como decíamos, del no peronismo. Yo creo que si gana Macri, que sería el candidato no peronista, como la autoridad presidencial se ha reconstituido tanto y tiene tanto poder, y el Estado es tan unitario, creo que va a tener muchas posibilidades de terminar su mandato, su primer mandato por lo menos. Pero no va a ser fácil. Ahora, si gana Scioli tampoco va a ser fácil. Porque Scioli tiene una presidenta que termina bien su mandato. Va a tener un vicepresidente como Zanini. Creo que también tiene grandes posibilidades de imponerse. Este país no acepta dos líderes, ni menos el peronismo. Pero va a tener que trabajar para eso. Creo que se tiene una etapa bien interesante, difícil, como todo fin de ciclo, con tantos problemas acumulados, pero donde podemos dar un salto, porque yo creo que si superamos esto, si los problemas no se convierten en crisis, si sea Scioli o Macri o Massa, pueden terminar su mandato, va a ser una gran cosa. Es la primera vez que hay una transición sin una crisis tan evidente, ¿no? Porque digo, Menem a De la Rúa también, tampoco hubo una crisis, pero teníamos un corset que era el 1-1 muy difícil de salir. Ahora estamos mejor, pero claro, esa vocación nuestra de no poder afrontar los problemas es algo que nos preocupa, ¿no? Bien, yo estoy charlando con un periodista, no con un futurólogo, ni un mago, ni nada por el estilo, pero es un hombre que conoce bastante de la política argentina, el autor de este libro, 12 noches, Ceferino Reato. Ceferino, ¿quién gana las elecciones? Yo no lo sé, yo creo que ha sido un resultado muy interesante desde el punto de vista periodístico. ¿Cualquiera puede ganar? Yo creo, claro, Scioli es favorito porque sacó 38 puntos, pero lo que me llama la atención es que no haya vencido como yo pensaba que podía vencer en la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires, la candidata de Macri es una candidata extemporánea, digamos, porque es una mujer aparentemente frágil, modosita, pero sacó muchos votos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues tal vez refleje un cierto cansancio de los bonaerenses con el peronismo que viene gobernando la provincia prácticamente desde el retorno a la democracia. Y también la provincia de Buenos Aires, como suele suceder cuando se habla mucho del interior desde Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires es muy compleja. O sea, hay un Gran Buenos Aires, hay un interior. En el interior el radicalismo siempre ha sido muy fuerte. Y el Gran Buenos Aires no es todo igual. Hay un primer cordón, un segundo cordón, un tercer cordón. Dentro de los municipios hay mucha diferencia. Está la extrema pobreza, pero está la extrema riqueza también. También está la clase media. Creo que es un voto, a mí me parece muy interesante. Puede ganar cualquiera. Y los tres candidatos yo creo son bastante parecidos. Hay un corrimiento del país, del centro izquierda al centro. No vamos a hablar del centro derecha porque acá nadie es de derecha, como sabemos. Pero, digamos, son del centro, son más moderados. Son bastante parecidos, los tres nacen de alguna manera en los 90. Podrían formar parte del mismo partido, ¿no? Porque creo que hasta en la forma son parecidos Macri y Scioli. Hasta son amigos, las mujeres son amigas. Eso me parece que está bueno también desde el punto de vista de estilo político. Para mí puede ganar cualquiera, está abierto. Creo que Scioli y Macri tienen más chances que Massa, pero bueno, se verá. Muchas gracias, Ceferino. Gracias a ustedes. Muy amable. Ceferino Reato en Viva la Radio.